10 de la mañana, 24 minutitos. Hablamos de economía, Martín. Sí, vamos a hablar un poco de actividad, empleo y de un escenario que está configurando una especie de tormenta perfecta hacia adelante, ¿no? Que es una economía cada día más cara en dólares, que hace que distintos sectores de la actividad argentina vean un problema cada vez más grande. Ahora vamos a arrancar por alguien que suele hablar con bastante claridad. ¿Sí? Hay dentro de la gente que suele hablar de este modelo y que se puede expresar bien, por lo menos que a mí me gusta mucho. Uno es Emma Álvarez Agis, que es muy claro cómo habla. Claro. El otro es Guillermo Michel. Guille Michel tiene una particularidad, salió hace un tiempo acá en RE. Es muy convocado y muy citado también del otro lado del Río Bravo. ¿Sí? De hecho, es un convocado habitual de Neura. Y hay un fragmentito que les traje para que arranquemos de Guillermo Michel hablando con Fantino de lo que va a pasar en la Argentina, pero hace 5 meses. O sea, hace 5 meses Michel le decía algunas cosas a Fantino y empezaron a confirmarse esas cosas que decía Michel. Así que arranquemos por escucharlo y seguimos analizándolo. Pero vos te pensás que yo soy pelotudo, tengo cara de pelotudo. ¿Vos creés que yo devalúe para que me vaya en helicóptero en 15 días? Yo soy libertario, pero no liberboludo. Está muy bien. Está muy bien. Lo que pasa es que dentro de 4 meses, cuando esté más cara la Manaus que el agua Evian, que es el agua mineral de Francia, decime cómo lo va a resolver. Está muy bien. Lo que pasa es que dentro de 4 meses, cuando esté más cara la Manaus que... ¿Por qué sacar? Porque le pone la cara de Chado. Decime cómo lo va a resolver. Esa es cara de Chado. Eso es cara de Chado. Y obviamente lo que vemos son los precios, ¿no? Claro. Que le dan la razón. Esto me hace mal, pero lo dimos todo en campaña, chicos. Sí, lo dimos todo y fracasamos. Lo quisimos decir, lo contamos, lo explicamos. Hasta se lo explicamos a Fantino, que dice: puedo tener cara de pelotudo, pero no lo soy. Bueno, dejémoslo a interpretaciones. Está por verse. Está por verse, pero efectivamente hace 5 meses en esta entrevista le decía Michel a Fantino: che, ojo, porque vamos a ir a un escenario en el cual comprar una botellita de agua o una Manaus va a ser más caro que comprar una botella de agua Evian, que es la botella de agua más cara de Francia. Y está un poco pasando eso, ¿sí? Estamos en una economía, lo podemos percibir, digo, cada uno y cada una puede elegir el producto que le guste y hacer la comparativa de lo que sale el producto en Argentina versus lo que sale un producto de alta gama del mismo producto en otro lugar del mundo, y va a llegar a resultados ridículos, absurdos. ¿Por qué? Porque tenemos una economía tremendamente cara en dólares. Ahora, las paradojas de este país se dan cuando los libertarios siguen golpeándose el pecho diciendo esto es exactamente lo que votamos. Y hace algunas horas salió una foto dando vueltas por redes que a mí me llamó mucho la atención, ¿sí? Hay una placa de La Derecha Diario que muestra una foto de, creo que es el Super Carrefour, o no me acuerdo si creo que es Carrefour. Pareciera, sí. Que básicamente lo que dice es un mensaje en el que dice: por problemas ajenos a Carrefour se puede ver afectado el abastecimiento de carne. Ajá. Claro, ¿qué diría uno de esto? Bueno, hay un problema de abastecimiento. ¿Qué dicen los libertarios? Síntomas de recuperación. No, los quiero abrazar, boludo. Empieza a faltar carne en los supermercados por la reactivación del consumo. Ay, Dios, boludo. Dios. ¿Ves? La gente quiere creer. La gente quiere creer que esto funciona, que votó bien, que el país está remontando. Porque vos podés encontrar un montón de justificaciones, pero ellos eligen creer la que más les cierra. Es impresionante. Porque digo, ¡qué voluntad! Hay que agarrarse muy fuerte para creer que lo que está pasando en los supermercados es que se están vaciando las góndolas porque la gente sale con los changos estallados de carne, además. Entonces yo dije, che, vamos a contrastar esto con la realidad, porque esto que dice La Derecha Diario es una huevada. Vamos a contrastarlo con la realidad, que es el dato de consumo de carne en la gestión Milei. Y tenemos ahí un gráfico que muestra que en 2025, en lo que va del 2025, haciendo el cálculo de enero a marzo, ¿sí? Estamos comparando en cada barrita, es enero a marzo de cada año, estamos en los peores niveles de consumo de carne de los últimos 20 años. No hay ninguna discusión, ¿sí? El nivel de consumo de carne vacuna en nuestro país en los primeros 3 meses del año, los primeros 3 meses de los últimos 20 años, bueno, este es el peor de todos. Con lo cual es una huevada suponer que la razón por la cual falta carne en la góndola de un supermercado es porque estamos llenándonos de carne y estamos consumiendo carne como nunca antes en la historia. En paralelo, lo que sí ocurre es que está en niveles récords la exportación de carne bovina en nuestro país.
¿sí? Tenemos un nivel récord de exportación y un nivel récord hacia abajo, negativo, de consumo de carne. Y entonces hay que decir, Michel no estaba muy lejos de su diagnóstico cuando nos dijo, che, vamos a hacer un escenario de una economía muy muy cara en dólares, que va a hacer que comprar una Manaos sea más caro que comprar una botellita de agua Evian. Ayer veíamos el dato de la importación de lácteos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que traje que hay una variación tremenda de importación de lácteos en la primera parte del año respecto al año pasado? Esto ya tiene una serie de coletazos. El primero, que la industria láctea de nuestro país se ve afectada. Una gran empresa como Verónica, una de las grandes productoras de lácteos en la Argentina, está en crisis económica. De hecho, han habido declaraciones de laburantes de la fábrica en alerta. Dramático, digo, porque ya de por sí cuentan la realidad. Ese corte, porque uno de los trabajadores habló con Ernesto Tenenbaum, y fue dramático. Muy fuerte, porque aparte están hablando laburantes registrados en blanco, con muchos años de experiencia. Digo, cuando nosotros traemos estos datos, hay que entender que esto vendría a ser como el tope de gama. Si estamos hablando, insisto, de gente con poder, trabajo registrado, sí, en blanco, estable, ¿sí? Con todas las de la ley, el mejor nivel de laburo posible, y te dicen, no llego a fin de mes, no puedo comprar comida, no me alcanza para cubrir gastos básicos de la familia, y encima tengo riesgo, como dice acá la nota de Mundo Gremial, de 700 despidos. Sí, entiendo que hubo reuniones y no llegaron a ningún acuerdo, están cobrando el salario en cuotas. Les están sacando los aportes hace varios meses, claro, que ya ni siquiera les hacen los aportes. Y lo que decía este trabajador, que fue muy impactante, que seguramente vos nos vas a poder explicar, digamos, cuál es la similitud, que él había visto en ese lugar, en el pueblo donde está la empresa Verónica, que por supuesto está, digamos, todo conmocionado porque la mayoría trabajan en esa fábrica, y además, digamos, todos los trabajos que, digamos, todos los satélites que hay alrededor de una fábrica tan grande. Sí. Decía que su papá en el 92 había pasado por la misma situación en un frigorífico de ahí mismo, y que él lo vio salir a su papá abrazando a su mamá llorando cuando cerró el frigorífico en el 92. Es que exactamente lo mismo está viviendo él ahora. Estamos viviendo una especie de mala copia de aquella película de los 90, porque efectivamente cuando vos fomentás la importación no de bienes que no podés producir o bienes que por algún motivo entendés que no son estratégicos de producir en la Argentina, porque alguien podría decir, y voy a poner un ejemplo para que se entienda, alguien podría plantear, che, en la Argentina no es estratégico producir electrodomésticos, ¿sí? ¿Por qué? Por mil razones, busquemos la vuelta, pero los electrodomésticos no son estratégicos para nuestro país. Nos conviene no perder tiempo en esto y dedicarnos a importar electrodomésticos. Ahora, suponer que no es estratégico en un país como el nuestro producir lácteos, tener carne o verduras o frutas, como veíamos ayer que se están importando limones o se están importando papas, bueno, más que una cuestión de mirada estratégica sobre qué producir o qué no producir, lo que rompe es el entramado productivo en general. Sí. Y entonces dije, vamos a mirar si esto es solamente una cuestión sectorial del sector del rubro lácteo. Uh-huh. Me metí en digamos, gente que sigo hace rato, que es infogremiales, para mirar un poco qué estuvo pasando en el mundo gremial los últimos 2 días. ¿Sí? No es que me fui muy para atrás. Últimos 4 meses. Nada, últimas 24, 48 horas a ver qué quilombos hubo, qué situaciones hubo. Y les traje algunos casos de situaciones que evidencian un modelo económico que está empezando a crujir, que está empezando a temblar, que está empezando a convulsionarse en múltiples aspectos. Ahí tenemos una placa de General Motors, ¿sí? Que confirmó que va a frenar la producción durante todo el mes de junio, o sea, a partir de ahora, y que en principio va a sumar una semana de suspensión mensual hasta diciembre. Esto es, ralentizar la producción. ¿Por qué? Porque no les conviene producir, porque no están en condiciones de seguir fabricando en los niveles que se fabricaba, y además porque evidentemente está siendo más costoso producir en la Argentina que importar autos desde el extranjero, básicamente porque no hay un deterioro en el consumo de autos, por ejemplo. Claro. Se consumen más autos, pero como veíamos también en los últimos días, lo que se están consumiendo son autos importados, con lo cual lo que va a frenarse es la producción de autos en nuestro país. Tenemos además, no sé si tenemos para ver ahí un reclamo de la gente de Atucha. Sí, el video de trabajadores de Atucha, que muestra cómo un sector estratégico de nuestro país, como es la generación de energía, también se encuentra en conflicto por una situación salarial. No sé, ¿tenemos para verlo? Sí, ahí lo vemos. Bueno, ahí vemos a laburantes de Atucha, ¿sí? Un sector, insisto, energético, estratégico para nuestro país. Mierda.
Grosso eso. que están reclamando por mejores condiciones de salario. Esto es paritaria pisada, como viene pasando con la mayoría de los sectores de la economía, porque hay que entender, el gobierno baja una línea que es no queremos paritarias por encima de la inflación. Y eso tiene doble efecto. Primero, en todos los ámbitos estatales y las dependencias que dependen de alguna forma del Estado, el mensaje se confirma rápidamente. Claro. ¿Por qué? Porque pisás las paritarias, pues sos el que firma la paritaria. Ahora, en el sector privado está pasando lo mismo, tanto por la presión la propia Secretaría de Trabajo, como por la connivencia, el apoyo del empresariado y de muchos sectores gremiales que aceptan Sí. esa negociación a la baja. Tal cual. Entonces, en el escenario nos encontramos con el sector privado y salarios perdiendo, el sector público con salarios que pierden. Insisto, busqué algunos datos de infogremiales de las últimas 48 horas. Tenemos una tercera placa que es de la empresa de galletitas Tía Maruca. ¿Sí? Tía Maruca es una empresa que fabrica en distintos puntos del país, entre ellos en San Juan. Bueno, están en principio con demoras en el pago, ¿sí? Que de momento descarta el cierre de la planta, están peleando, están batallando, pero en la medida que esta dinámica de importación de alimentos siga sosteniéndose, empresas que producen alimentos en nuestro país van a tener una competencia desleal, porque insisto, estamos fabricando con una economía muy cara en dólares, en un contexto en el cual el gobierno facilita la importación del mismo tipo de productos con un montón de facilidades. Y entonces, en esa dinámica, insisto, los distintos rubros de la economía argentina, que no son solamente empresarios que pierden guita o que tienen que ver cómo hacer una ingeniería económica para pagar sueldos, son laburantes que ven todos los meses como si el riesgo de ayer era cobrar el sueldo en cuotas, el riesgo de mañana es quedarme sin trabajo. Claro. E insisto, es lo que decías recién, pensemos en polos productivos en los cuales empresas muy grandes son el motor de la actividad económica del pueblo. Se cae Verónica y cae la actividad económica del pueblo alrededor, se cae Tía Maruca y entonces cae la producción y por ende el empleo en la zona. Yo siempre me acuerdo cuando estallaron los primeros conflictos con los petroleros allá en la época del menemismo, en Cutralcó, en Plaza Winkle, digamos, la dinámica era la misma, eran plantas de YPF que se cerraban por decisiones estatales, por decisión en realidad en ese contexto ya de Repsol, y familias enteras que se quedan en la calle en el medio de la nada, porque son pueblos que están Armados alrededor de esas fábricas o de esas empresas. Exactamente, entonces esa dinámica que, insisto, fue como una especie de caldo, de guiso que se va haciendo con tiempo. Bueno, lo que se vivió en los 90 es muy similar a las características que estamos viendo hoy. La última que traje, que insisto, es un ejercicio que se puede hacer casi diario o semanalmente, tiene que ver con una empresa de medios de comunicación, con un empresario de los medios como es Mario Pergolini, que anunció el pedido de concurso preventivo en Vorterix porque debe más de 300 millones de pesos en aportes y contribuciones patronales. Claro, decías recién hace un rato lo de el caso de Verónica. El primer paso que suele hacer el empresariado para poder seguir pagando salarios es no cumplir obligaciones patronales. Esto es, te pago el sueldo, pero no te pago los aportes. ¿Por qué? Y porque en la elección de tener que cumplir con los aportes o cumplir con el sueldo, prefiero cumplir con el sueldo, que es lo que vos ves hoy. Ahora, cuando el día de mañana haya que replantear una moratoria previsional por todos los que laburamos y no fuimos recibiendo aportes porque el empresariado eligió pagar sueldos en lugar de aportes, no vale que después nos digan, vos no hiciste las cosas como corresponden, porque lo que genera que no se paguen aportes es un modelo económico que estrangula al empresariado y que termina volcando esta dinámica en el empleado. Me llama la atención porque acá nuestra oyente emblemática Danitas dice, yo en mi trabajo hago gnosis, dice, la cantidad de empresas que deben aportes patronales es en mayúsculas terrible. O sea, abona a lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? Es que es una especie de movimiento tectónico, ¿sí? Se va moviendo una dinámica por abajo. ¿Y en dónde empieza a crujir, digamos? Y en algún momento empieza a romperse eso. Y empieza a romperse cuando pasa, por ejemplo, insisto, que una gran empresa, como puede ser en este caso Verónica, que la trajimos como disparadora de la discusión, tiene que plantearle a sus laburantes: hace tiempo que dejé de pagar los aportes, no puedo sentarme a negociar aumento de sueldo porque lo que te tengo que ofrecer es pagarte el sueldo en cuotas. Bueno, cuando llegamos a esa dinámica,
la situación se hace, diría, casi insostenible, porque salvo que haya un cambio muy dramático, muy drástico del programa económico, del modelo económico, que lleve a que, no sé, se restrinja la importación de estos alimentos o cambie la competitividad y haga que sea más rentable producir en nuestro país. Esto viene pegado exactamente a lo que mostrabas ayer de el Centro de Estudios de Mariano Moreno, Sí. del CESOP, con La importación de la alimentos. importación de alimentos, que es fabulosa. Sí. Y pienso también en, digamos, cosas que son emblemáticas argentinas. Los lácteos, por supuesto que son emblemáticos argentinos, somos productores, pero por ejemplo también la yerba, los paquetes Sí. de yerba, la yerba mate. O sea, el 2000% lo mostrabas ayer vos, Sí. como una locura. Estamos Bueno. importando yerba mate. Pero porque ¿Cuánto pueden durar las fábricas, las empresas que se dedican a eso? lo que puedan aguantar. Mira, yo el otro día conversaba con un conocido que tiene una empresa textil. Ujú. Y el tipo dice, mira, yo ya viajé a China para rearmarme. Pero rearmarme quiere decir, en lugar de producir acá, voy a empezar a importar. Porque claro. no me conviene, o sea, no me cierran los costos para poder producir en la Argentina, Claro. porque está carísimo. Y no es que está carísimo porque somos unos zarpados y ponemos precios por las nubes. Está carísimo porque la dinámica de atrasar el tipo de cambio hace que nuestra economía sea carísima en dólares. Y no es rentable producir en la Argentina. Y entonces lo que va a pasar es que nos vamos a convertir, si esto se sostiene, en un país sin producción local, ya no de productos de alto valor agregado. Ya no es la aspiración de una industria metalmecánica potente. Ya no es ni siquiera la aspiración de una industria automotriz que ensamble automóviles eléctricos y pueda exportar eso. No, lo básico, lácteos, carne, derivados de productos agrícolas, yerba. Ayer lo traíamos también. Estamos importando asado de Brasil. Estamos importando asado de Brasil. Insisto, estamos en una dinámica que es muy riesgosa, muy peligrosa y de la cual lamentablemente no hay una salida virtuosa. Porque digo, esto que el gobierno muestra de la desesperación por conseguir dólares, por conseguir fuentes de financiamiento, por volver a los mercados, lo que muestra es que la única salida a este modelo es endeudarse. Pero esto es como si yo dijera, che, tengo un problema, que es que estoy gastando más de lo que gano. Sí. Bueno, paga con tarjeta de crédito. Bueno, pagué con tarjeta de crédito, pero llegó el mes y tengo que pagar el saldo. Ah, bueno, entonces pedí un préstamo en el banco para poder pagar la tarjeta de crédito. Ya pedí el préstamo en el banco para poder pagar la tarjeta de crédito. Bueno, anda a otro banco a pedir un préstamo para pagar el préstamo que pediste. Esa es la dinámica de este gobierno. Hasta que vas a una Hasta que en financiera algún momento- que es la que te mata, te recontramata, que es más o menos en la lógica que estamos ahora. Y en algún momento te fundís. Y digamos, eso le pasa al sector privado. El sector público, ¿cuándo se produce ese hecho? Cuando el mercado no le crea más. Cuando el mercado descrea de la capacidad de refinanciarse del gobierno nacional, cuando el mercado descrea de la capacidad de cumplir con las obligaciones que tiene el Estado nacional, bueno, ahí se acortó la línea de crédito y en ese momento vaya uno a saber dónde termina la discusión. Pero efectivamente estamos viendo, insisto, estamos a mayo. Estamos muy lejos de las elecciones, estamos muy lejos de fin de año y estamos viendo un escenario en el cual la dinámica empresarial y laboral está mostrando signos de mucho debilitamiento y mucha inestabilidad en muchos rubros de la economía argentina. Así que, insisto, es señal de alerta, hay que tenerlo presente, hay que seguir muy de cerca la dinámica que estamos planteando ahora, porque lejos de pensar en un escenario de descompresión o de distensión, la sensación que hay es que esto va a empeorar. Una cosa más que agrego a esto que me parece fabuloso lo que contás es realmente en muy pocos lugares se escucha esto. Y en muy pocos medios se escucha esto. Eso es básicamente de la lógica a la que estamos asistiendo de estar muy apegados a la agenda que marca el gobierno y estas cosas se desconocen bastante. Digo porque esto es muy difícil de verlo en otros lugares. Eso quería decir nomás. Sí, me parece que vamos a tener que traerlo, digamos, mucho más seguido. Lamentablemente coincido que hay una cosa que es que la agenda te la imponen y terminás discutiendo si la deuda que se tomó está bien o mal, si los bonos son en pesos o en dólares. O cosas que ya se anunciaron 20 millones de veces, Sí. como el servicio militar Exacto. optativo y todas esas pelotudeces, cuando en realidad tendríamos que estar hablando de esto, cómo empieza a crujir la economía digamos, en la vida cotidiana de la gente, en las empresas de los pueblos que están cerrando, en gente que está cobrando en cuotas o directamente se queda sin laburo. Exacto. Muchas gracias, Martín Epstein. 16 minutos para las 11 de la mañana. ¿Ya están en nuestro canal de YouTube? ¿Cómo que no? Es ReFM 107.3. Vayan para allá, den like, compartan, comenten y todas esas cosas maravillosas, porque en un ratito vamos a estar eligiendo la burrada de la semana. Así que tienen muchas cosas interesantes que hacer siempre en nuestro canal de YouTube. Esto es Portate Bien hasta las 12.